Muy buenas tardes. Empezamos con la primera parte del tema 6. Ya entramos en lo que es la organización general del sistema nervioso. Hice abriendo boca porque todavía vamos a ver mucho más. Yo ya lo sabe de cómo es nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso central y periférico, de cuáles son las estructuras que lo forman. En principio, en ese tema 6, sí que como una pequeña introducción a todo lo que vamos a ver en él, es primero recordar que cuando estábamos hablando en el primer tema de la asignatura, cuando hablábamos en el primer tema de que era la psicobiología, si simplemente estáis separando cada uno de los componentes de esa palabra, lo que veis es que es el estudio de los fundamentos biológicos de la conducta. Entonces tenemos, vale, logía, bio y psico, que en realidad hemos dicho que la psicología lo que estudia es la conducta humana. Entonces, a pesar de que sí que en griego lo que significa es alma y mariposa, por cierto, también. O sea que cuando Santiago Ramón y Cajal hablaba de que las neuronas son las mariposas del alma, realmente estaba haciendo un guiño a los dos significados de la palabra en griego, los significados de la palabra. Así que, bueno, entonces, vamos a estudiar los fundamentos biológicos de la conducta y lo que vamos a ver es, en el tema de hoy empezaremos a ver cómo se organiza y cómo funciona nuestro sistema nervioso. Vale. Entonces, como el sistema nervioso al final es como un centro de control que lo que va a hacer es regular casi todas las actividades del organismo. Vale, entonces vamos a referirnos ya en el tema de hoy, luego vamos a referirnos concretamente a lo que es el sistema nervioso en los seres humanos, pero vamos a ver que realmente ese sistema nervioso, tanto en los seres humanos como en cualquier otro organismo que tiene sistema nervioso, y lo veremos también en otro capítulo, como vamos a estudiar también la filogenia del sistema nervioso, pues es el resultado de la evolución, ¿vale? Y que la evolución, el resultado de la evolución en los distintos seres que tienen sistema nervioso, en los organismos que tienen un sistema nervioso, con ese sistema nervioso lo que hacen es integrar la información. Fijaos en que estamos hablando nuevamente de una información que va a ser una información que llega tanto del medio ambiente externo como del medio ambiente interno. El sistema nervioso recibe información de dentro y de fuera. Esta información es integrada, codificada y después hay una emisión de respuestas. Emisión de respuestas que puede ser en respuestas de movimiento o respuestas simplemente de metabolismo, respuestas de distinto tipo, ¿vale? Entonces, bueno, lo que sí tenemos es que tenemos otra vez esa consideración de estímulo, organismo, respuesta, y nosotros lo que vamos a ver es, y vamos a estudiar lo que es ese organismo, ¿vale? En ese sistema nervioso es parte de ese organismo. Entonces, bueno, dentro de esto lo que vamos a ver es que tenemos distintos factores que van a ser los que determinen la organización y el funcionamiento del sistema nervioso. Y dentro de esos factores lo que sí que va a haber es que cada uno, aunque filogenéticamente todos nosotros, todos los seres humanos pertenecemos a la especie Homo sapiens, en esa especie humana sí que cada uno de nosotros tiene sus diferencias, cada uno de los individuos tiene sus peculiaridades, ¿vale? Entonces, independientemente de que cada uno de nosotros tenga una genética concreta y que haya en esa genética haya una fuente de variabilidad, luego vamos a tener otros factores que ya hemos estudiado también en temas anteriores, los factores epigenéticos, que van a ser factores del ambiente internos y también externos que van a regular la expresión de esos genes, ¿vale? Entonces tendríamos factores filogenéticos de la especie, genéticos de cada uno de los individuos y epigenéticos que son los que regulan la forma en que se expresan los genes, ¿vale? Y vamos a ver, dentro de ese esquema estímulo-organismo-respuesta, pues entonces vamos a ver que en cada una de las conductas van a estar interviniendo distintos circuitos neuronales y que van a estar relacionados con determinadas funciones. Todos esos circuitos están formados por neuronas y esas neuronas se comunican entre sí. Entonces, a partir de ahora vamos a ir viendo cómo son las neuronas, cómo son otras células también del sistema nervioso, no solamente las neuronas, sino que vamos a estudiar las células gliales también. Y, y luego lo que vamos a ver es que hablaremos posteriormente de cómo se comunican esas neuronas. El sistema nervioso humano está formado por miles de millones de neuronas, aparte de otras células
y todas esas neuronas están comunicadas con otras y pueden establecer sinapsis, comunicarse con miles de otras neuronas, ¿vale? Entonces, fijaos en que, a pesar de la complejidad que significaría eso, hay una organización que vamos a ir viendo cómo es una organización tan sutil y tan perfectamente estructurada y jerarquizada cuando vayamos viendo todos los componentes de ese sistema nervioso. Entonces, bueno, en el capítulo de hoy empezaremos estudiando las neuronas y la glía. Vamos a ver también cuál es la organización anatómica del sistema nervioso y vamos a diferenciar entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico y veremos cuáles son las componentes de cada uno dentro de esos dos componentes del sistema nervioso, los componentes de cada uno de ellos. Y al final vamos a ver también cómo se protege, algunos mecanismos de protección del sistema nervioso central, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos ya con las células del sistema nervioso. En la figura que estáis viendo tenéis ya un dibujito de cómo es una neurona y entonces con eso ya vais a ver un poco cómo empezamos a estudiar esa organización del sistema nervioso y empezamos por decir simplemente que el sistema nervioso es la estructura más compleja, más sofisticada que existe y está compuesta sobre todo, pero no exclusivamente, por células gliales y neuronas. Empezamos por cómo es la neurona. Vale. La neurona es una célula que es la unidad básica de procesamiento del sistema nervioso. El funcionamiento de ese sistema nervioso en conjunto depende de la actividad de grupos de neuronas concretos y de la comunicación entre esos grupos de neuronas. En el encéfalo humano, solamente en el encéfalo, hay 100.000, aproximadamente, 100.000 millones de neuronas y cada neurona se puede conectar, como os decía, con miles de neuronas, ¿vale? Entonces, bueno, las neuronas son similares en algunos puntos a otras células del organismo. Tienen los mismos elementos estructurales, pero tienen también unas características concretas dependiendo de cuál sea su función especializada. Y vamos a ver que realmente no todas las neuronas tampoco van a ser iguales dependiendo de a qué estructuras del sistema nervioso pertenezcan y con qué células se estén comunicando. Pero sí que es verdad que todas las neuronas están estructuradas para recibir información, para procesar esa información y para transmitir la información, ¿vale? Entonces es importante recibir, procesar y transmitir información. Cuando transmiten información, a esa transmisión de información la vamos a llamar transmisión sináptica. Va a haber unos puntos que luego vamos a ver en donde se realiza esa transmisión de información entre neuronas o desde neuronas a otras células del organismo también, ¿vale? Bueno, tenemos dos autores que recibieron el premio Nobel juntos, aunque tenían dos teorías diferentes con respecto a cómo se estaba estructurando el sistema nervioso y cómo se producía la comunicación entre las células del sistema nervioso. Y esos dos son, por una parte, Camillo Golgi y por otra tenemos a Santiago Ramón y Cajal. Vale, pues Camillo Golgi desarrolló, primero, es muy importante, un sistema que él desarrolló de tinción. Con ese sistema de tinción que era con fijación de dicromato ósmico y después se incluía después de la fijación de los tejidos con dicromato ósmico se metían en nitrato de plata y entonces se podía ver perfectamente, se podía analizar muchos tipos de tejidos, entre ellos el tejido nervioso, ¿vale? Entonces, con ese tinte, Camillo Golgi se dio cuenta de que lo que era la célula nerviosa, la neurona, tiene una prolongación muy larga, que es el axón, y al mismo tiempo otras ramitas más pequeñas, que serían las dendritas, ¿vale? Pero no sabía cuál era la función concreta de las dendritas y del axón, sino que él lo que decía es que las neuronas formaban una red muy tupida, muy espesa, y estaban comunicándose entre ellas por continuidad. Entonces, su teoría es lo que se llamaba teoría reticular. En cambio, Santiago Ramón y Cajal defendía la teoría neuronal, que lo que dice es que cada neurona es independiente de las otras y que está perfectamente definida. Utilizó el método de tinción que había descubierto Golgi
Y bueno, estudió las neuronas. Fijaos en que tenemos a lo largo de este capítulo, vais a ver distintas figuras en las que vais a tener dibujos que hizo Santiago Ramón y Cajal a través de la observación que hacía por el microscopio, utilizando esa tinción de Golgi. Y veréis que son unos dibujos perfectamente concretos, o sea, que son una auténtica maravilla. O sea, Santiago Ramón y Cajal, aparte de ser un gran científico e investigador, también es un artista, porque dibujaba muy bien y además cuando escribe, veis que en sus escritos hay frases tremendamente poéticas, que tienen muchas facetas en su personalidad. Bueno, entonces las neuronas para él eran individuales y se comunican a través entre ellas a través de la sinapsis, ¿vale? Entonces, estableció lo que son los principios básicos de la comunicación neuronal. Primero, que la comunicación neuronal se establece en una determinada dirección, en un sentido, desde el axón de una neurona hacia las dendritas o al cuerpo de otra neurona. Que no hay una continuidad entre las neuronas, como decía Golgi, ¿vale? Sino que cuando hay una comunicación en esa sinapsis hay un pequeño espacio entre las dos neuronas, la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Hay una separación que se llama hendidura sináptica. Y bueno, entonces defendió que esa comunicación no es indiscriminada y azarosa, sino que es muy, muy organizada y cada célula se comunica con células concretas en determinados puntos concretos también, especializados de contacto sináptico. Vale. Entonces, esto es en lo que consiste la teoría neuronal. Y entonces, bueno, hay otro concepto que es muy importante que tengáis presente desde ya mismo, que es que cuando empezamos a estudiar el sistema nervioso, todos de pequeños oíamos muchas veces hablar de que cuando una neurona se moría ya no podía regenerarse o que cuando se perdían determinadas conexiones era muy difícil que se volvieran a establecer. Realmente sí se sabe hoy por hoy que existe una capacidad del sistema nervioso, que es la plasticidad neuronal, que implica tanto a las neuronas como a la glia. Y significa dos cosas. Por una parte, es verdad que pueden seguir naciendo neuronas también en la vida adulta, en determinadas zonas del sistema nervioso, como por ejemplo en el hipocampo, y está perfectamente demostrado, pero también a lo largo de toda nuestra vida las neuronas están sufriendo, las neuronas y la glia y las células gliales están sufriendo modificaciones, ¿vale? Entonces, esa capacidad de modificarse. Fijaos en que, por ejemplo, las personas que consumen ciertas drogas pueden sufrir en sus dendritas, en sus conexiones con otras neuronas, pueden sufrir una poda y si las conexiones llegan a prácticamente desaparecer, hay neuronas que se quedan inactivas. Pero si todavía no han muerto, si se deja de consumir esa droga, al cabo de un tiempo lo que pasa es que se vuelven a restablecer ciertas conexiones, o sea, que echan ramas nuevas y es verdad que esas ramas no son las mismas que había al principio, o sea que ya son diferentes, que digamos que eso forma parte de lo que es el proceso de plasticidad neuronal. Claro que es verdad que hay neuronas que mueren y se acabó también. Y luego pues que hay determinadas enfermedades que también pueden, que en esa capacidad de experimentar modificaciones, pues puede haber también enfermedades que con esa modificación lo que está pasando es que hay un deterioro del funcionamiento de un determinado lugar del sistema nervioso. Vale, entonces, bueno, plasticidad neuronal. Capacidad del sistema nervioso para cambiar continuamente en función de las situaciones que se van dando a lo largo de nuestra vida. Santiago Ramón y Cajal, pues también una de sus frasecitas será una frase también muy bonita, que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. ¿Vale? Con eso hace referencia a esa capacidad de plasticidad neural. Cuando hablamos de plasticidad neuronal, me refiero a plasticidad de las neuronas. Si hablo de plasticidad neural, y algunas veces a lo mejor hablo de una cosa o de otra, si hablo de plasticidad neural, en realidad me estoy refiriendo a neuronas y a células gliales. ¿Vale? Esto es plasticidad del sistema nervioso en general. En las primeras etapas de la vida de los seres humanos, pues es muy importante porque el aprendizaje hace que se establezcan conexiones entre las neuronas o da lugar también a veces a conexiones completamente nuevas, ¿vale? Pero, como os decía, en la madurez también se siguen modificando los contactos sinápticos. Por ejemplo, una de las cosas en las que se caracterizan los cerebros de los niños que aprenden música desde muy pequeños es que hay determinadas conexiones entre los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho,
que son más fuertes y el cuerpo calloso tiene unas determinadas fibras más establecidas por el hecho de que estén desarrollando, aprendiendo esa actividad, ¿vale? Entonces, bueno, después vamos a ver qué... entonces, esto en cuanto a la plasticidad neuronal, ¿vale? Cambios. Entender cómo se producen esos cambios en la conectividad entre neuronas. En respuesta a la experiencia nos va a ayudar a entender cómo los procesos de aprendizaje van a modificar nuestro cerebro y además nos van a aportar conocimiento para la investigación de trastornos psicopatológicos. Vale, entonces ya vamos a ir directamente a lo que serían las características de lo que es una neurona, ¿vale? Entonces, en esa neurona hemos dicho que es como cualquier otra célula de nuestro cuerpo, lo que va a tener es que está envuelta por una membrana, es lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Esa sería la membrana de la neurona, y esa membrana en lo que consiste es en una bicapa fosfolipídica. En esa bicapa que estáis viendo ahí lo que tenéis es en los extremos de arriba y de dentro están los extremos hidrófilos y en la parte de dentro, como enfrentadas entre sí estas dos capas, tendríamos los dos extremos hidrófugos, ¿vale? Hidrófugos, perdón. Entonces, bueno, en esa membrana tenemos esa doble capa de fosfolípidos y esa molécula fosfolipídica tiene la cabeza, que sería la parte hidrófila, y las colas, que serían la parte hidrófuga. Aparte de eso, si veis ahí lo que estáis viendo es que hay, y en el libro, en la figura 6.3, lo que veis es que tenemos unas figuras en las que en la parte de la izquierda es que hay un canal iónico, ¿vale? Ese canal iónico sería una proteína, pero luego hay otro tipo de proteínas también. Entonces, hay distintos tipos de proteínas, algunas son las que forman canales iónicos que más adelante veremos que permiten el paso de determinadas sustancias de la parte exterior a la parte de dentro de la neurona. Entonces veis que aquí, a ver, tenemos la parte de fuera y aquí tendríamos el interior de la célula, ¿vale? Y tanto dentro como fuera lo que tenemos es sobre todo agua, pero en ese agua hay también otras sustancias, entre ellas hay sodio y potasio como cationes, el cloro como anión, pero también hay otros tipos de sustancias, ¿vale? Entonces, en ese canal iónico lo que permitirá es el paso de determinadas sustancias de un lugar a otro, del exterior al interior y viceversa. Y luego hay otras proteínas que lo que van a hacer es que transmiten una señal al interior de la célula cuando algunas moléculas se unen a ella en la superficie. Por ejemplo, cuando se unen determinados neurotransmisores, se pueden abrir, se pueden producir reacciones en el interior de la célula que van a facilitar también el que se produzca en determinadas fases de lo que es la transmisión sináptica, de lo que es esa transmisión de información. Y también algunas van a funcionar como transportadoras bombeando sustancias entre los dos lados de la membrana. Después estudiaremos la bomba de sodio-potasio. En otro momento te voy a cerrar la puerta. No puede ser. Vale. Bueno, entonces, proteínas que están en esa membrana y que lo que van a hacer es regular de una manera concreta el paso de sustancias entre el interior y el exterior celular, o bien simplemente van a servir para que se produzca la integración de la información, la transmisión de la información, etc. Entonces, las neuronas tienen que integrar información. He dicho que cada neurona tiene contactos con muchas otras, puede estar recibiendo información desde muchas otras neuronas, ¿vale? Entonces, toda esa información se tiene que integrar en cada una de esas células, ¿vale? Entonces, fijaos en que reciben información y al mismo tiempo la tienen que integrar y luego transmiten la información, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las propiedades de la membrana en capítulos siguientes, que son las que permiten que se genere, que se conduzca y que se transmita el impulso nervioso, ¿vale? Luego, vamos a ver, tenemos 3 zonas en cada una de las neuronas que se pueden diferenciar claramente, ¿vale? Vamos a ver si en esta figura más o menos se puede ver. Vale, tenemos por una parte lo que sería el cuerpo celular, que sería esta zona del centro, ¿vale? Luego tendríamos las dendritas,
que serían las que están recibiendo la información, aunque la información, como os decía, también se recibe en el cuerpo, o sea que las conexiones pueden ser axodendríticas o entre el axón y el soma, axosomáticas, y también en algunos momentos determinados puede haber conexiones que sean axoaxónicas, o sea que también, pero las más frecuentes son con las dendritas y con el cuerpo, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar por el primero, por el cuerpo celular, por el soma, y a ver, aquí ahora ya lo vamos a tener diferenciado de toda la figura que veíamos antes. El cuerpo de la neurona va a ser el centro metabólico en donde se fabriquen las moléculas y se realicen las principales actividades de la neurona. El interior está formado por una sustancia que es el citoplasma, como en cualquier otra célula, el citoplasma, que es una sustancia gelatinosa, y dentro de ese citoplasma, en ese citoplasma vamos a poder encontrarnos con los mismos orgánulos que en otras células. Entonces, lo que tenemos aquí es, por una parte, tendríamos, pues por ejemplo, el aparato de Golgi, ¿vale? Que, como sabéis, en el aparato de Golgi se segregan determinadas sustancias. Tenemos también, pues bueno, lo que es el retículo endoplasmático liso y rugoso, ribosomas. Entonces tenemos los lisosomas muy interesantes en el caso de la neurona, porque en los lisosomas va a haber material que se destruya, que ya no es necesario, pero también al mismo tiempo nos van a servir para reciclar determinado tipo de material. Luego lo vamos a ver con un poco más de detenimiento. Las mitocondrias. Por cierto, sabéis que el ADN mitocondrial no es exactamente igual que el ADN que hay en el núcleo de la célula. El ADN mitocondrial es diferente, es otro tipo de ADN, ¿vale? Y además hay muy pocos tipos de ADN en los seres humanos. Solamente, bueno, se habla del ADN, que además siempre el ADN mitocondrial se hereda de las madres, o sea que ahí los padres se quedan al margen. Vale. Bueno, entonces empezamos. Vamos a ver poco a poco lo que sería ese cuerpo celular, ese soma. Vale. La primera cosa que tiene es el núcleo, ¿vale? En el centro tenemos el núcleo celular, que lo que tiene es exactamente igual que otras células. En este cuerpo lo que nos vamos a encontrar es que tiene los cromosomas, por una parte, o sea que tendremos todo el ADN que es igual que el de cualquier otra célula del organismo, por supuesto, el ADN de la neurona es igual, y el nucleolo. Y el nucleolo es el lugar en el que se fabrican los ribosomas, que si os acordáis, los ribosomas estaban relacionados con lo que era la síntesis de proteínas. Entonces, fijaos en que en esta figura, cuando tenemos ampliado aquí a la derecha un pequeño corte de lo que es ese soma, tenéis el ARN mensajero que está saliendo por estos agujeritos del núcleo y el ARN mensajero se está poniendo en contacto con el retículo endoplasmático rugoso en el que hay ribosomas. Veis que tenemos aquí todas estos granulitos serían los ribosomas y que son en la neurona hay muchísimos ribosomas, ¿vale? Entonces, bueno, y como en esos ribosomas es donde os acordáis del ARN de transmisión, que lo que pasaba es que cuando el ARN mensajero se unía a los ribosomas del ARN de transmisión, lo que hacía era que en los ribosomas se pudieran unir unos aminoácidos a otros para formar las distintas proteínas, ¿vale? Entonces, fijaos en que aquí ya tenemos lo que es la proteína citoplasmática, que ha surgido de todo ese proceso. Vale, entonces, bueno, tenemos cromosomas en nucleolo. El nucleolo es el que fabrica los ribosomas. Las proteínas son elementos fundamentales para las funciones de cualquier célula, pero en las neuronas lo que vamos a tener son proteínas muy concretas que desarrollan una función especializada, que va a ser ¿cuál? La transmisión de la información, ¿vale? Entonces, he dicho que hay muchos ribosomas en las neuronas. Hay un elevadísimo número de ribosomas y un complejo sistema de membranas que son continuación de la membrana nuclear, que serían estos tubos del retículo endoplasmático, ¿vale? El liso y el rugoso. Luego, en el citoplasma, esa sustancia gelatinosa, en el citoplasma de la neurona lo que tenemos es que
hay proteínas fibrilares que están especializadas, que constituyen lo que es el citoesqueleto. Voy a pasar a la siguiente figura. Bueno, en esta lo podéis ver un poquito. A ver, aquí tendríamos ya lo que serían ese citoesqueleto. Y el citoesqueleto está relacionado, por una parte, con la estructura que tiene esa neurona concreta. A ver si lo vemos en esta figura, lo podemos ver con un poco más claridad. Porque los microtúbulos serían parte de ese citoesqueleto. Vale, entonces, por una parte están relacionadas con cómo está estructurada esa neurona y además están en ese citoesqueleto tenemos que hay determinadas proteínas que son sobre todo actina, tubulina y miosina y da la forma a la neurona y al mismo tiempo hace que haya un mecanismo de transporte de sustancias, de moléculas dentro de lo que es la neurona. Entonces, dentro de esas sustancias tenemos los microtúbulos, que serían los componentes más grandes de ese citoesqueleto y que están relacionados con lo que es el transporte de sustancias en el interior de la neurona. Tenemos esos microtúbulos, luego tenemos los neurofilamentos, que son los elementos del citoesqueleto que abundan más en las neuronas. Esos neurofilamentos tienen capacidad de retener el nitrato de plata y son los que se utilizaron en el método de tinción de Golgi para poder visualizar cómo era, para poder observar cómo eran las neuronas, ¿vale? Cómo eran las células de tejido nervioso. Los neurofilamentos y los microtúbulos son los que forman el citoesqueleto y los neurofilamentos, las neurofibrillas, están enrolladas, están enlazadas con ese citoesqueleto, ¿vale? Entonces, esos neurofilamentos están entrelazados, vienen entre sí, vienen con los microtúbulos y esa organización se puede modificar bajo determinadas condiciones y está muy relacionada con una enfermedad que es la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer se forman ovillos neurofibrilares, ovillos muy compactos con esos neurofilamentos y al mismo tiempo también se produce una acumulación en determinadas zonas del encéfalo de proteína amiloide. Entonces, bueno, relación ya con determinadas enfermedades. Luego, tendríamos, vale, eso en cuanto a lo que sería, en primer lugar, la organización de lo que es el cuerpo celular, el soma, y la estructura de lo que es la neurona a través de lo que es el citoesqueleto, ¿vale? Los microtúbulos y las neurofibrillas. Entonces, ahora ya pasamos a la siguiente parte, que serían las dendritas. ¿Qué son las dendritas? A ver si en esta figura se ven. Sí, vale. Bien. Las dendritas son, aquí los estáis viendo claramente, en esta parte de la izquierda de la figura, ¿vale? Tenemos el cuerpo, tenemos las dendritas. Las dendritas son prolongaciones como ramificaciones de ese cuerpo neuronal que lo que van a hacer es recibir la información. Sobre todo son áreas que reciben información. Y esa información la reciben en unos puntos concretos que son las sinapsis, ¿vale? Entonces, se establece una sinapsis cuando hay una señal eléctrica que proviene de otra neurona que se transforma en señal química. Vamos a ver después, cuando estudiemos la sinapsis, vamos a ver que hay sinapsis eléctricas y sinapsis químicas. Pero vamos a ver ahora, para simplificar, que serían cuando la neurona presináptica libera unas determinadas sustancias, que son los neurotransmisores, unos compuestos químicos, entonces va a haber una señal eléctrica en la siguiente neurona, en la neurona receptora, que recibe en esas dendritas, ¿vale? Entonces, bueno, dos componentes, neurona presináptica, neurona postsináptica. Me parece que en la siguiente figura la podemos ver con claridad. A ver si está aquí. No, no, está al revés, estaba en la anterior. Un momento, para que veáis cómo es exactamente la sinapsis. Vale. Vale, aquí, un momentito. Vale. Aquí veis, lo que tenemos es la célula presináptica, la célula postsináptica y el lugar, ¿vale?, en donde se está produciendo esa sinapsis. Entonces, componentes. En ese botón terminal vamos a tener el componente presináptico y en la dendrita hay lugares que son concretos que reciben la información y que tienen esa forma concreta de espina dendrítica, ¿vale? Que se ve claramente como el lugar en el que se recibe, como un cuentito que está recibiendo la información.
Entonces, bueno, tenemos que una característica importante de las dendritas es que tienen una membrana que tiene un elevado número de receptores. En esa membrana hay unos receptores que son las moléculas que están especializadas en recibir la información. Sobre esos receptores, que son proteínas, cuando hemos visto la membrana, hemos visto que tenía distintos tipos de proteínas, ¿vale? Y hay unas proteínas que son receptores especializados en recibir la información y especializados en la información de determinado neurotransmisor. No reciben información cada uno de los receptores de cualquier neurotransmisor, sino que son especializados, ¿vale? Reciben neurotransmisores de otras neuronas. Luego, la mayoría de las neuronas lo que tienen son varias ramas, varios troncos dendríticos, como hemos visto, podemos, a ver, no sé si era en la figura siguiente o en la anterior, no, en esta, ¿vale? Veis que en esa ramificación lo que tenemos es que de cada una de las ramas primarias se van a ramificar más veces, bifurcándose y se van a multiplicar. Entonces, con esa ramificación lo que ocurre es que se aumenta lo que serían las zonas en las que se puede recibir información, ¿vale? Las dendritas van a recibir información, van a captar mensajes y desde ellas se van a transmitir esos mensajes a lo que es el soma, a lo que sería el cuerpo de la neurona, ¿vale? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que toda esa información que está llegando va a llegar hasta el cuerpo de la neurona y después, cuando es ya codificada, se va a transmitir a través del axón para llevar la información a otras células, ¿vale? Entonces, bueno, en cuanto a las espinas dendríticas, pues ya habéis visto cómo eran y hay muchas diferencias, como veis en esta figura ya estáis viendo que hay distintas estructuras de lo que son las dendritas, ¿vale? Va a haber diferencias en tamaño, en el número de espinas y también podrían cambiar y surgir nuevas, como os he dicho, por una plasticidad neural en función de la experiencia, van a poderse modificar y van a poder crearse nuevas espinas dendríticas, nuevas conexiones, nuevas dendritas también, nuevas ramas, ¿vale? Bueno, entonces, dependiendo de cuáles sean los contactos que establece una neurona con otras, va a depender cuál es el número, tamaño y disposición de sus dendritas y también de sus espinas dendríticas. Luego vamos a ver la última parte que nos queda por estudiar. Hemos visto el cuerpo, las dendritas y ahora nos queda el axón, ¿vale? En esta parte de la izquierda, para que lo veáis claramente. El axón, que sería simplemente otra vez es una prolongación de lo que es el cuerpo de la neurona. Y en este caso, normalmente el axón es una prolongación más delgada y más larga que las dendritas. Cada neurona tiene un solo axón, puede tener muchas dendritas, pero tiene un solo axón y a través de ese axón se propaga la información de esa neurona a otras células. Se puede propagar a otras neuronas o bien a otras células del organismo también. También se llama al axón fibra nerviosa, ¿vale? Distintas zonas que podemos ver en lo que es el axón. A ver, creo que en esta figura, sí, aquí lo podemos ver con mucha claridad. Vale, tenemos por una parte lo que sería el cono axónico, que es la parte del axón que está más cercana a lo que la une el axón a lo que sería el cuerpo de la neurona, ¿vale? Después, en ese cono axónico es donde se produce la integración de la información que ha recibido la neurona. Se produce justamente ahí, en esa zona, ¿vale? En el cono. Luego tendríamos lo que es el axón propiamente dicho, que sería toda esta zona en la que están los microtúbulos y que es la zona por la que veis que hay determinadas sustancias que están subiendo y bajando. Luego vamos a explicarlo con un poquito más de detenimiento. Y por último tendríamos lo que es el botón terminal, que es justamente la zona en la que, la zona presináptica, o sea, que sería la zona en la que se establecería la sinapsis con las células postsinápticas, ¿vale? Entonces, y tiene esa forma de botón, por eso se llama botón simplemente. Vale. Luego, esos botones terminales que tienen que ver con la sinapsis son las zonas en las que se transmite la información de una neurona a otra o de una neurona a otra célula. Luego, vamos a ver. El axón no tiene los orgánulos que necesitaría para que en ese axón se produzca la síntesis de proteínas. Entonces,
Todas estas moléculas que estáis viendo que viajan a lo largo del axón, en realidad no están siendo sintetizadas en él, sino que son sintetizadas y suministradas desde lo que sería el cuerpo de la neurona. Y sí que luego van a ser transportadas a lo largo del axón para llegar a este botón terminal, y algunas de esas sustancias van a ser liberadas en lo que es la hendidura sináptica, ¿vale? Bueno, entonces tenemos que los componentes del citoesqueleto del axón, microtúbulos y las fibrillas, van a ser los encargados tanto del transporte como de todas las sustancias del entorno celular que son también captadas por el axón y transportadas hasta el cuerpo. Porque no solamente va a haber una transmisión en una dirección, hemos dicho que la información sí se transmite en una dirección, pero las sustancias se pueden llevar las dos direcciones, ¿vale? Entonces, la transmisión de información tiene una dirección, como decía Santiago Ramón y Cajal, pero lo que vamos a tener es que en el axón hay un transporte axónico retrógrado y otro anterógrado. Vale. Aparte de eso, también hay un transporte axónico que es más rápido y otro que es más lento. El rápido, que puede ser de 400 milímetros al día, y el lento de unos 14 milímetros. Vamos a ver que luego hay más transporte axónico más lento aún que esto, pero bueno, y más rápido también. Vale, el rápido tiene lugar en ambos sentidos, en el anterógrado y en el retrógrado. O sea que, si veis aquí, por ejemplo, vamos a ver, aquí lo que tenemos es unos cuantos neurotransmisores empaquetados en vesículas. Cada uno de esos granitos va a ser un neurotransmisor. Se empaquetan en vesículas que contienen varios neurotransmisores. Entonces, esas vesículas se van a transportar a lo largo de lo que es el axón, y cuando llegan al final, al terminal presináptico, lo que pasa es que, bueno, cuando entra calcio en la neurona, eso ya lo veremos en próximos capítulos, esas sustancias pueden ser liberadas en esa hendidura sináptica. Vale. Aparte de eso, también se produce un transporte de sustancias desde fuera hacia adentro, porque puede haber restos de neurotransmisores o neurotransmisores que no se han degradado, que vuelven otra vez a ser reciclados y reutilizados, con lo cual se volverían a transportar, también ayudados por los microtúbulos, hacia el cuerpo de la neurona, y podrían volver a ser empaquetados, o sea, se podrían reciclar y podrían volver a cumplir su función, para que no se desperdicie nada, ¿vale? Entonces tenemos transporte axónico rápido, siempre, el transporte rápido puede ser tanto anterógrado, que significaría que va desde el cono axónico hasta el terminal presináptico, hasta el botón, y el retrógrado, que sería el que va al revés, ¿vale? Que devolvería al cuerpo determinado material, bien para su degradación, bien para su reutilización. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos material que está llegando al lisosoma, pues probablemente para su degradación, ¿vale? Pero también se podría después reutilizar. Al mismo tiempo, permite que lleguen hasta el soma moléculas que son captadas por el terminal presináptico, como los factores de crecimiento nervioso. Antes, cuando hablábamos al final de la práctica, se ha hablado de Rita Levi Montalcini, que fue la descubridora del factor de crecimiento nervioso. Entonces, este factor de crecimiento nervioso actúa en varios momentos, pero sobre todo cuando se están desarrollando ciertas conexiones, cuando se está desarrollando todas las conexiones neuronales, hacen que el axón llegue a los lugares en los que tiene que establecer contacto. Entonces, el factor de crecimiento nervioso es una sustancia que afecta a que el axón llegue a su lugar y al mismo tiempo lo alimenta. Está siendo neurotrópica en el sentido de que lo lleva, lo dirige hacia su punto de contacto, y al mismo tiempo también lo alimenta. O sea que es también neurotrófico, porque es una también sustancia que está sirviendo de alimento para el desarrollo de ese axón. Entonces, bueno, y entre otras, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos todas esas sustancias, y lo que va a pasar es que esas sustancias van a llegar desde lo que es el terminal presináptico y van a llegar hasta a lo largo del axón, justamente en el sentido retrógrado. Luego habíamos hablado de que había también un transporte axónico que era lento, y el lento solamente es anterógrado. ¿Vale? Entonces, interviene en el transporte, solamente va desde el cono del axón hasta el botón.
Interviene en el transporte de elementos del citoplasma, en componentes del citoesqueleto y proteínas solubles, y el citoplasma del axón es estructuralmente dinámico, porque los elementos que lo componen están siendo, como veis, están continuamente siendo reemplazados por materiales sintetizados, ensamblados en el soma, que son transportados a lo largo del axón por el flujo exoplasmático. O sea que ahí vamos a tener un flujo de material continuo, ¿vale? Y esto es muy importante, se observa con mucha claridad durante el crecimiento y la regeneración de los axones. Después vamos a ver, ahora vamos a clasificar. Ya hemos visto cómo es una neurona, cuáles son sus componentes principales, el cuerpo, las dendritas y los axones, y vamos a ver cómo las vamos a clasificar. Vale, por una parte hay distintas formas de neuronas, distintos tamaños, distintas formas de lo que sería el cuerpo de la neurona, y eso da lugar a distintas clasificaciones que son en granulares, fusiformes, dependiendo de cómo es el cuerpo, en cesta, piramidales, etcétera. Pero sobre todo se tiene en cuenta una clasificación general que es dependiendo de cuál es la disposición de sus prolongaciones, tanto del axón como de las dendritas, ¿vale? Entonces tenemos, en esta clasificación lo que vamos a tener es que tenemos neuronas multipolares, que serían las neuronas más corrientes, que son las que hemos visto hasta ahora, y que simplemente lo que tienen es, por una parte, el axón, y por la otra tendríamos lo que son las dendritas, todas esas ramificaciones que están recibiendo información, ¿vale? Las células piramidales, ejemplos de este tipo de neuronas serían las piramidales de la corteza cerebral, las células de Purkinje del cerebelo, vamos a ver en otros capítulos, vamos a estudiar con más de detenimiento. Luego tendríamos lo que son las neuronas bipolares. En las neuronas bipolares lo único que va a haber serían las que tenemos en esta parte de la figura. Aquí lo que tenemos es simplemente el cuerpo neuronal, una dendrita hacia un lado y un axón hacia el otro, ¿vale? Dos polos, dos prolongaciones que emergen de lugares opuestos de lo que es el cuerpo celular. Y están sobre todo en los sistemas sensoriales, ejemplos serían las neuronas de las células bipolares de la retina, ¿vale? Luego tendríamos neuronas unipolares que tienen solamente una prolongación que sale del soma y en este caso estaríamos hablando de una prolongación que sería simplemente el axón, que sale del soma, esta es unipolar. Y luego tenemos otras que son pseudo-unipolares, que son muy interesantes porque en este caso, esa prolongación unipolar, que primero veis aquí que sería el axón, ¿vale? Ese axón va a bifurcarse y lo que ocurre es que, por una parte, va a haber un axón, una parte del axón que es el periférico, que recibe la información como si fuera una dendrita. Recibirá información y esa información llegará al cuerpo y lo que va a pasar es que después la otra parte lo que va a hacer es conducir la información, ¿vale? O sea, que se va a comportar como realmente el axón. Esas neuronas también son sobre todo sensoriales. Cuando estudiemos el sistema nervioso periférico vamos a ver que estas neuronas, por ejemplo, pueden ser neuronas que estén recibiendo información de los mecanorreceptores de la piel a través de ese axón periférico, llevando la información a los ganglios y esa información después va a ser transmitida al sistema nervioso central, ¿vale? Entonces, como ejemplos, pues las neuronas del sistema somatosensorial que detectan información tanto nociceptiva como táctil, ¿vale? Bueno, luego las neuronas van a formar parte de complejos circuitos, de circuitos neuronales y que van a cumplir distintas funciones. Entonces ahora vamos a diferenciar también las neuronas sensoriales, que son las neuronas que captan información del medio, y esa información va a ser la información que recibimos son neuronas sensoriales a través de los órganos de los sentidos y conducen esa información al sistema nervioso central, tanto al encéfalo como a la médula espinal. Y por otra parte tendríamos las neuronas motoras, motoneuronas, que van a llevar la información fuera del sistema nervioso central. Los axones van a partir, en este caso, del encéfalo y de la médula espinal y llegarían hasta los músculos con los que van a hacer sinapsis y hacen sinapsis, ¿veis? Con células musculares, ya no va a ser sinapsis con otras neuronas, sino con células musculares para ordenar el movimiento. Vale. La mayor parte de las neuronas del sistema nervioso central
sin embargo, solamente establecen conexiones con otras neuronas. Y en ese caso pueden ser neuronas de dos tipos. Las neuronas de proyección y las interneuronas. Las neuronas de proyección son las que llevan información de un lugar a otro del sistema nervioso central y sus prolongaciones van a juntarse formando vías que permiten la comunicación entre distintas estructuras del sistema nervioso central. Y luego tenemos las interneuronas, que son neuronas de circuito local, que lo que van a hacer es procesar información localmente, o sea que sus prolongaciones no van a salir de la estructura en la que están, de la que forman parte. Cuando vayamos estudiando distintos lugares, por ejemplo, de la médula espinal, vamos a ver cómo son esas interneuronas o de otras estructuras también, ¿vale? Pero las prolongaciones no van a salir de la asamblea de la estructura de la que forman parte. Vale, hasta aquí ahora vamos a dejar las neuronas y vamos a estudiar lo que es la glia, ¿vale? Los tipos de glia. Sí, dime, cuéntame. La neurona bipolar sí. No tiene dos axones, tiene uno, ¿no? La bipolar tiene, sí, un axón no, la bipolar tiene, a ver, espera, tenemos la unipolar o la bipolar. La bipolar sí que tiene un axón y una dendrita. A ver, tenemos las neuronas clásicas, que son las neuronas, las primeras que hemos visto que son las multipolares, son las que tienen un axón y varias dendritas, ramificación en varias dendritas, sí. Vale. Luego, la bipolar tiene... No tiene dos axones. La bipolar tiene una dendrita y un axón. Dendrita y axón. Y luego están las unipolares, y las unipolares solamente tienen axón, y ese axón, si se bifurca, entonces es pseudo-unipolar. Vale, pero más como un axón, no hay un axón. No, hay solamente un axón. No. Entonces, ese axón en las pseudo-unipolares se bifurca, pero solo hay un axón. Solamente hay un axón en cada neurona. Lo que sí puede haber es una dendrita, ninguna o muchas. O sea, las dendritas sí que se ramifican y que pueden ser muchísimas más. Axón 1. Sí, axón solamente hay uno en cada neurona. Vale. Aunque el axón se pueda bifurcar, que sí, pero el axón es uno. Pero no, exacto, pero no son distintos axones. Ese axón puede tener bifurcaciones. Por ejemplo, al final también, cuando establece sinapsis con determinadas células, puede tener pequeñas bifurcaciones que están estableciendo varios contactos en vez de un solo contacto, ¿vale? Entonces hay más contactos presinápticos que salen de ese axón, pero no significa que sea de distintos axones, sino que es de ese mismo. Vale, entonces, bueno, entonces ya sí, pasamos a la guía. Dejamos los axones. Vale. Bueno, las neuronas no son las únicas células del sistema nervioso, ya lo hemos visto, y entre las células más importantes también vamos a ver que realmente son muy importantes porque van a estar afectando también luego a lo que es la plasticidad neural. Bueno, entonces, lo que son las neuronas están rodeadas por las células gliales, que son la glia, la neuroglía, y que son las células más abundantes del sistema nervioso, son casi el 90% de las células de lo que es el tejido nervioso. Vale. Entonces, bueno, también hay distintos tipos de células gliales. Tenemos en el sistema nervioso central los astrocitos, los oligodendrocitos y la microglía. Y en el sistema nervioso periférico tenemos las células de Schwann, que son las que van a realizar algunas de las funciones que tienen las células gliales en el sistema nervioso central. Ahora vamos a ver detenidamente y empezamos con las que forman parte, las que están en el sistema nervioso central, ¿vale? Astrocitos, oligodendrocitos y microglía. Los astrocitos son las células gliales más abundantes, tienen forma de estrella. Aquí tenéis, en este dibujo lo que tenéis es una neurona, ¿vale? Después, aquí entre medias, entre la neurona y lo que sería el capilar sanguíneo, veis lo que sería un astrocito. Entonces, como tienen esa forma estrellada, por eso se llaman astrocitos. Vale, entonces, funciones que desarrollan, funciones que tienen los astrocitos. Por una parte, funciones de mantenimiento de las neuronas. Y al mismo tiempo se descubrió que esa era la primera función que se creía que tenían simplemente los astrocitos, pero luego se descubrió que también realizan transmisión de información entre ellos y las neuronas. O sea que hay una información
bidireccional en las dos direcciones, de astrocito a neurona y de neurona a astrocito también, ¿vale? Entonces, tienen una participación activa en el funcionamiento del sistema nervioso. Funciones de los astrocitos. Por una parte, proporcionan soporte estructural. Están colocados entre las neuronas y son una matriz, esa guía, ese pegamento entre las neuronas que hacen que las neuronas estén colocadas en su sitio. Por otro lado, también modulan la transmisión sináptica, mantienen alrededor de las neuronas condiciones para que se pueda producir la transmisión de señales entre neuronas. Para ello, aíslan a las sinapsis, impidiendo que los neurotransmisores se dispersen. Por otra parte, intervienen en la captación de algunos neurotransmisores liberados por las neuronas en la sinapsis. También regulan las concentraciones de ion potasio en el espacio extracelular. Hablábamos del sodio, del potasio, del cloro. Liberan distintos mensajeros también, como el glutamato, y a través de la liberación de esos mensajeros, en el caso del glutamato, por ejemplo, modulan la eficacia de la transmisión de la señal que se envía entre las neuronas, ¿vale? Y también se ha averiguado que los astrocitos intervienen en el procesamiento y la transmisión de información en el sistema nervioso central y que están directamente involucrados en lo que es la plasticidad neural, ¿vale? Luego, vamos a ver, ahora entonces se habla ya de una sinapsis, el hecho de que los astrocitos estén también relacionados con lo que es la transmisión entre neuronas, hace que se hable de lo que es una transmisión entre tres células, que sería una sinapsis tripartita, ¿vale? Porque los astrocitos también estarían afectando a esa transmisión. Después, hemos dicho que, por una parte, funcionan como estructurando lo que es lo que es el sistema nervioso, dando estructura a donde están colocadas las neuronas, modulan la transmisión sináptica y también responden a la lesión del tejido nervioso. Cuando hay una anomalía, cuando hay una lesión en el tejido nervioso, lo que va a pasar es que los astrocitos se multiplican, se reactivan y lo que hacen es, por una parte, se comen a los desechos, entonces limpian el cerebro de desechos y además con esa proliferación lo que van a hacer es ocupar todos los espacios que van quedando vacíos de forma que el entramado sigue ahí y en ese entramado lo que hacen es liberar distintas sustancias que lo que hacen es, por una parte, pueden promover la muerte neuronal y en este caso lo que van a hacer es fagocitar todas las sustancias de desecho, las van a eliminar. Y también, por otra parte, lo que pueden hacer es reparar ese tejido nervioso que está dañado. Pueden tener un papel reparador y regenerador en ese tejido nervioso dañado. O sea que, como veis, nuevamente hay una relación directa en lo que es la plasticidad neural, ¿vale? Luego, como estáis viendo en esta figura, los astrocitos lo que van a hacer es recubrir también lo que son los capilares sanguíneos en el cerebro y además participan, al final del capítulo vamos a ver lo que es la barrera hematoencefálica, participan también en el mantenimiento de la barrera hematoencefálica. Por otro lado, como quinta función de los astrocitos, suministran sustancias de alimento a las neuronas, suministran nutrientes a las neuronas. Si veis aquí, este astrocito tiene unos terminales que son pies y hay unos que están unidos al capilar sanguíneo, pero hay otros pies que están unidos a lo que es la neurona, ¿vale? Entonces, lo que van a hacer es que, por una parte, van a distribuir determinados nutrientes como oxígeno, hormonas, etcétera, desde la circulación sanguínea hacia las neuronas y eliminarán los productos de desecho, ¿vale? También hay investigaciones que han descubierto que la función que desempeñan los astrocitos en que haya más flujo sanguíneo en determinadas zonas del cerebro cuando se están desarrollando determinadas actividades neurales, pues también lo que hacen es aumentar el flujo sanguíneo en esas zonas durante la actividad neuronal, ¿vale? Liberan distintas sustancias que son sustancias vasoactivas y con esa liberación de sustancias vasoactivas regulan el que los capilares sanguíneos estén más dilatados en las zonas en las que se está desarrollando esa actividad neuronal, ¿vale? O sea, que todas estas funciones estructuran, modulan,
responden a las lesiones fagocitando sustancias de desecho y también reparando, y recubren los vasos sanguíneos, con lo cual están participando de la función protectora del sistema nervioso y además alimentan a las neuronas. ¿Vale? Bueno, después, siguientes células gliales serían los oligodendrocitos. Vale, los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. A ver, tenemos que son pequeñas células gliales que lo que van a hacer es, este sería un oligodendrocito, lo que van a hacer es emitir prolongaciones y esas prolongaciones se enrollan, como veis en la figura, alrededor de los axones. ¿Veis cómo están enrolladas alrededor del axón? Formando una capa que los envuelve, va envolviéndolos y esa capa se llama mielina, ¿vale? Esa vaina está formada por lípidos y esa vaina lo que pasa es que es un aislante maravilloso que lo que hace es mejorar la transmisión de los impulsos nerviosos. Si os fijáis en esta figura, no está formando una envoltura continua, sino que en determinados puntos se interrumpe y entonces lo que va a pasar es que cada milímetro de lo que sería la envoltura de lo que es el axón, cada milímetro se va a interrumpir y en esas interrupciones, esos puntos en los que se está interrumpiendo el que estén perfectamente envueltos los axones son los nódulos de Ranvier, ¿vale? En esos nódulos el axón va a quedar al descubierto, no va a estar envuelto por la vaina de mielina. Un único oligodendrocito, una de estas células, un oligodendrocito puede mielinizar distintos segmentos del mismo axón o también puede formar segmentos de mielina de distintos axones. Entonces, fijaos en que aquí tenemos, por ejemplo, en esta parte de la izquierda de la figura lo que sí tenemos es distintos axones mielinizados y veis que forman parte, o sea, que van recubriendo distintas zonas de distintos axones, pero también podría estar recubriendo partes del mismo axón. Y al mismo tiempo, un oligodendrocito también puede envolver a distintos axones, ¿vale? Como estáis viendo en esta figura de más a la derecha, ¿vale? Tenemos el corte también de cómo serían los distintos axones y lo que es el oligodendrocito, ¿vale? Entonces, bueno, eso en el sistema nervioso central, ¿vale? Luego, en el sistema nervioso periférico, lo que vamos a tener es que aquí hablamos ya de células de Schwann, ¿vale? Y esas células de Schwann van a cumplir las funciones que desempeñan en el sistema nervioso central otras células gliales. Tenemos, por una parte, cuando se lesiona un nervio, van a eliminar las partes de los axones muertos y contribuyen a la regeneración de los axones que han sido seccionados, produciendo también factores neurotróficos y proporcionando una guía para restablecer las conexiones que había en un primer momento. Después, por otro lado, la mielina de los axones del sistema nervioso periférico permite también que el impulso nervioso que se genera en el encéfalo llegue rápidamente a los músculos que controlan movimientos de determinados lugares del organismo, por ejemplo, el pie. Vale. Entonces, la mielina periférica, esa mielina de los axones periféricos, se produce en fases muy tempranas del desarrollo. ¿Cómo se produce? Pues uniéndose a las células, uniéndose a los axones del sistema nervioso periférico, estas células de Schwann. Al mismo tiempo que están creciendo los axones, las células de Schwann van a proliferar con división mitótica y van a mantener cubierto el axón y se van a alinear a lo largo de toda la extensión del axón. Cuando esas células de Schwann maduran, lo que va a pasar es que cada una desarrolla un único segmento de mielina para un único axón, a diferencia de lo que eran los oligodendrocitos. ¿Vale? Aquí tenemos que una célula de Schwann sería solamente esta, ¿vale? Está mielinizando solamente una zona de un solo axón. Aquí tendríamos ya, esto sería otra célula de Schwann, ¿vale? Y como veis también hay nódulos de Ranvier, o sea que nuevamente va a haber determinadas zonas del axón que van a quedar al aire sin que haya mielina alrededor de ellas. ¿Qué va a pasar? Que la mielinización está asociada a que haya una capacidad funcional mayor de las neuronas, ¿vale? Entonces,
con que haya vaina de mielina, eso hace que la transmisión de impulsos sea muchísimo más rápida. La mielina, por una parte, facilita el proceso de conducción de los impulsos nerviosos y entonces, ¿qué pasa? Que si las vainas de mielina sufren un deterioro, lo que va a pasar es que si hay un deterioro en las vainas de mielina, también va a haber un deterioro en lo que es el funcionamiento de la transmisión. Y un ejemplo sería la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que conoceréis ya del sistema nervioso, y consiste, os he pasado a la figura anterior, porque la esclerosis múltiple consiste en que se deterioran, se pierde mielina en los axones, pero he cambiado de figura porque es solamente en el sistema nervioso central, no en el periférico, ¿vale? Entonces, hay distintas hipótesis. Una de las hipótesis al respecto de esa pérdida de mielina en los axones del sistema nervioso central se debe a una enfermedad que sea una enfermedad autoinmune, pero hay hipótesis diferentes, ¿vale? La de que es una enfermedad autoinmune es la más aceptada. Y se debería a que el sistema inmunitario ataca a una proteína de la mielina que se produce por los oligodendrocitos, y con eso lo que pasaría es que se estaría atacando a células del propio organismo como si fueran células extrañas. Bueno, efectos de la esclerosis múltiple, pues debilidad muscular, deterioro de la visión, puede tener distintos efectos dependiendo del estado de la enfermedad y de deterioro. Y por último tendremos la microglia, ¿vale? La microglia, en lo que consiste, la microglia son células pequeñitas que están repartidas por todo el sistema nervioso central, que están entre las neuronas y los otros tipos de glia. Normalmente el número de células de microglia es pequeño, pero cuando hay una lesión o una infección en el tejido nervioso, en ese momento estas células, las células de la microglia, se vuelven muy activas. Proliferan muy deprisa, adoptan una forma de ameba y migran con mucha facilidad a la zona en donde se ha producido la lesión. Y en esa zona lo que hacen es eliminar restos celulares, fragmentos de mielina o neuronas que estén dañadas. Y al mismo tiempo, exactamente igual que pasaba en el caso de los astrocitos, también participan en la reparación de la lesión. Se sabe que la microglia desempeña una función muy importante en la defensa inmunitaria del sistema nervioso porque libera determinadas moléculas como citocinas, ya hablaremos de ellas en el último capítulo del libro, y que están secretadas por células del sistema inmune y afectan a la inflamación local y a la supervivencia neuronal. Vale. También se sabe que están implicadas en distintas patologías, como también como en la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, pasamos ya a ver cuál sería la organización del sistema nervioso. Vamos a ver, esto es muy fácil, o sea que lo voy a decir lo voy a dar muy por encima, porque el próximo día vamos a entrar más en lo que sería toda la organización del sistema nervioso, pero bueno, en esta figura estáis viendo que tenemos el sistema nervioso, pues como os decía, se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central incluye el encéfalo y la médula espinal, y dentro de lo que es el encéfalo tenemos por una parte lo que sería el encéfalo anterior, que está formado por los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. Después tenemos el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo, que forman parte de lo que es el tronco del encéfalo, y finalmente el cerebelo, ¿vale? Y luego en el sistema nervioso periférico tenemos el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso somático podemos encontrar nervios aferentes y eferentes. ¿Qué significa esto? Que hay nervios que llevan la información desde el sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central, esos serían los nervios aferentes, y los nervios eferentes son los que llevan la información de dentro a fuera. Para simplificar y para entender mejor, pues esto sería desde el sistema nervioso central. Una vez que ha llevado el sistema nervioso periférico, los nervios eferentes son los que van hacia el exterior, ¿vale? Órganos. Luego, entonces, el sistema nervioso autónomo tendría dos partes, el simpático y el parasimpático, y en cualquiera de estas dos divisiones del sistema nervioso autónomo encontramos tanto nervios aferentes como nervios eferentes, ¿vale? El simpático tiene aferentes y eferentes y el parasimpático también. Vale, eso muy resumidamente para que así que podamos avanzar un poquito más. Es muy, muy sencillo. Luego sí, importante también hablar de los sistemas de asociación, que son circuitos
aparte, bueno, vamos a ver, primero, tenemos esa división entre sistema nervioso central y periférico, pero vamos a ver que también tenemos sistemas sensoriales y sistemas motores. Los sistemas sensoriales recogen y procesan la información del organismo y del exterior. Sistemas motores generan movimientos y otro tipo de respuestas. Y entre esos dos sistemas hay muchos circuitos que median las funciones más complejas. Esos circuitos son los sistemas de asociación y son la mayor parte del encéfalo, ¿vale? Bueno, y ahora ya sí quiero pasar, a ver, aquí tenéis también lo que serían la división también de todas estas zonas del sistema nervioso, o sea que aquí lo que tenéis es simplemente el dibujito de todo lo que os he explicado antes, ¿vale? Entonces, en este caso, aquí tenéis solamente lo que sería el sistema nervioso central, ¿vale? Entonces tenéis ahí los hemisferios cerebrales y el encéfalo, serían el encéfalo anterior, el mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo, que son los que forman el tronco del encéfalo, el cerebelo, ¿vale? Y la médula espinal. Vale. Después, ejes y planos de referencia. En la primera práctica que tengamos en el segundo cuatrimestre vamos a utilizar todo esto de los ejes y planos de referencia para que entendáis bien qué cortes hacemos, etc. Vale. La primera cosa. Tenemos una organización con dos ejes. Un eje que vamos a llamarlo rostro caudal y un eje que es el dorso ventral, ¿vale? El segundo eje, ¿vale? En el caso de la rata, veis que el rostro caudal lo podéis ver muy claramente porque va exactamente desde el rostro hasta la cola, ¿vale? En cambio, cuando hablamos de los seres humanos, como tenemos postura erguida, lo que va a ver es que ese eje rostro caudal va a tener un momento en el que haya un ángulo, que es un ángulo que más o menos es de unos 60 grados y que entonces por esa posición de la cabeza vamos a tener que hacer esa diferenciación cuando hablemos de ese eje rostro caudal porque no va a ser exclusivamente una línea recta, sino que vamos a tener ese ángulo de 60 grados, ¿vale? Y entonces a ese eje rostro caudal le vamos a llamar neuroeje, ¿de acuerdo? Es una línea imaginada que va desde la parte frontal del encéfalo hasta el final de la médula espinal. Luego tenemos que, eso en cuanto a los ejes que hemos dicho, luego tenemos también ventral, el dorso ventral, sí que vamos en los seres humanos va a ser exactamente igual que en la rata, vamos a tener el dorsal que sería nuestra espalda y el ventral que sería también la parte la parte de delante, pero fijaos en que también aquí vamos a tener dorsal ventral, exactamente igual que hemos hablado de que ese rostro caudal, aquí va a haber una diferenciación por nuestra postura erguida, pues aquí lo que vamos a tener es que también cuando hablemos de dorsal, cuando estamos hablando de la cabeza, aquí tenemos que la parte de arriba de la cabeza es la que va a ser dorsal y la parte de abajo va a ser la ventral, pero con ese ángulo de 60 grados, ¿vale? Entonces, bueno, creo que, no sé si tengo, sí, está aquí, en esta figura del libro lo podéis ver muy claramente, ¿vale? Entonces, fijaos en dorsal ventral, rostral caudal y aquí rostral caudal, ¿vale? Luego, es mucho más fácil verlo con una figura que con lo que yo os estoy contando. Muchísimo más sencillo entenderlo así. Exactamente igual que cuando estamos hablando de lo que son los lados, pues obviamente va a haber una línea media y a los dos lados de esa línea media vamos a tener de una manera especular las dos zonas, la izquierda y la derecha, ¿vale? Después, si estamos hablando de la zona central, entonces hablamos de zona medial. Y si estamos hablando de los dos lados, entonces hablamos de zonas laterales. Entonces va a ir poco a poco yendo más lejos de lo que sería ese punto medio, ¿vale? Entonces, bueno, con todo esto se van a poder realizar distintos cortes o secciones en el sistema nervioso. Entonces tenemos el corte sagital, que se realizaría en el plano vertical, y ese corte sagital, a ver, en la siguiente figura, a ver, creo que sí, en este, vale. Estaríamos hablando de corte sagital, que sería el que tenéis en esta figura en la parte de la izquierda arriba, que sería el realizado en el plano vertical. El corte medio sagital sería justo en esa línea media y si vamos hacia los lados, pues vamos a tener cortes más laterales, ¿vale? Luego el corte horizontal, en la segunda figura, en el plano paralelo al suelo, dividiendo el encéfalo en parte superior y parte inferior, ¿vale?
y el frontal o coronal, que van a ser cortes que se realicen en el plano del rostro, también verticales, pero en el plano en el plano del rostro, ¿vale? Después, vamos a ver, tenemos las vías aferentes, que son las fibras que llevan información hasta el sistema nervioso central, como os decía, vías aferentes se dirigen desde el sistema nervioso central hacia áreas periféricas. Dentro de lo que es el sistema nervioso central, cada núcleo o estructura, luego veremos núcleos y estructuras, van a recibir también aferencias y van a emitir eferencias hacia otros núcleos, ¿vale? Y otros términos que también tenéis que tener claros a partir de ahora es que haya determinadas estructuras que estén en el mismo lado, en el lado derecho o en el lado izquierdo. Si están en el mismo lado, todos en el lado derecho o en el izquierdo, entonces vamos a hablar de que son ipsilaterales, están en el mismo lado, y contralaterales cuando están en distinto lado, ¿vale? Y con esto termino la clase de hoy. El próximo día empezamos entonces con las divisiones del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Bueno, pues